Vamos a empezar. Charlas positivas. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Chávez Delmira. En esta oportunidad voy a exponer sobre la inmunidad. Empecemos por la definición de la inmunidad. ¿Qué es la inmunidad? El sistema inmunitario. El sistema inmunitario es una compleja red de células, tejidos, sustancias que participan activamente en la producción contra amenazas externas e internas, ¿no? Por ejemplo, tenemos como amenazas externas, tenemos a virus, bacterias, hongos, parásitos, etcétera, ¿no? Y como amenazas internas tenemos a las células cancerígenas. Pero ¿de qué manera el sistema inmunitario reconoce a estas amenazas, ¿no? Si miramos microscópicamente a cada una de estas amenazas, vamos a encontrar componentes, ¿no?, en la superficie principalmente que van a ser detectados, ¿no?, por el sistema inmunitario. A estos componentes se les denomina antígenos o antígeno, ¿no?, por su definición que es sustancia o moléculas capaces de generar una respuesta inmunitaria, ¿no? Bien, veamos la definición de la infección. La infección se define como la presencia y la multiplicación de microorganismos, ¿no?, en los tejidos del huésped o hospedador, ¿no? Es un proceso causado por la invasión de tejidos, ¿no?, de fluidos o cavidades del organismo, ¿no?, normalmente estériles por microorganismos patógenos. Bien, a continuación veamos la resistencia de la inmunidad, resistencia de la humana en la salud. La resistencia es la capacidad física y psíquica, ¿no?, que muestra nuestro cuerpo que tiene de reaguantar frente a un esfuerzo, ¿no?, o sobreesfuerzo, y la capacidad de recuperarse después de una enfermedad, ¿no?, crónica. Por ejemplo, también tenemos vamos a ver la inmunología o inmunidad, ¿no? Bien, la inmunología es la ciencia médica que se centra en el estudio y diagnóstico y tratamiento de enfermedades, ¿no?, relacionada con el sistema inmunitario, por ejemplo, y como consecuencia de los órganos, tejidos, células que modulan la respuesta del organismo, ¿no?, ante la presencia de agentes patógenos externos, ¿no?, como ya vimos anteriormente, como las bacterias, virus, hongos, parásitos, ¿no? Entonces, el sistema inmunitario es el encargado de proteger al individuo de las agresiones procedentes tanto del medio externo como del medio interno, ¿no? Entonces, recordemos que la inmunología es la ciencia que estudia el sistema inmunitario y las patologías relacionadas con él, ¿no? A continuación veamos los tipos de inmunidad. Tenemos inmunidad innata, inmunidad adquirida. Primero veamos la inmunidad innata. La inmunidad innata se define como la respuesta con la que se nace, ¿no? Está constituido por mecanismos existentes antes de que se desarrolle la infección, ¿no?, y producen respuestas rápidas a los microorganismos, ¿no? No es específica de antígenos y carecen de memoria, y es por eso que reciben también otros nombres, ¿no?, como la inmunidad natural o inmunidad inespecífica, ¿no? A continuación veamos la primera barrera de defensas que tenemos, por ejemplo, como primera barrera de defensas o barreras naturales, tenemos, por ejemplo, a la piel, las mucosas, los líquidos naturales, las microbiotas, las sustancias químicas y las proteínas complemento, ¿no? Veamos cómo trabajan o cómo funcionan estas barreras de defensa en nuestro organismo, ¿no? Empecemos por la piel. La piel, por ejemplo, cuando
En la piel, por ejemplo, cuando nos hacemos alguna herida, esto sangra o tiene una hemorragia de acuerdo a la herida. Al transcurso de los minutos, la hemorragia para o se corta, empieza a coagularse la sangre, ¿no? Y al cabo de unos minutos, al cabo de unos minutos, los coágulos de sangre se secarán, ¿no? Formando una costra, los cuales nos protegerán de los microbios, ¿no? También las mucosas, ¿cómo nos protegen las mucosas? Las mucosas nos pueden defender, por ejemplo, a partir del epitelio, ¿no? Traqueobronquial, que se encuentra en el sistema respiratorio, ¿no? En estas membranas, están cubiertas de secreciones, ¿no? Que combaten los microorganismos. Y en los líquidos naturales, por ejemplo, tenemos como la orina, las lágrimas y el sudor, ¿no? Que contienen diferentes tipos de enzimas, ¿no? Que pueden llegar a eliminar diferentes agentes tóxicos para el organismo, ¿no? Y las microbiotas básicamente a los microorganismos que forman parte de nuestro organismo, o sea, se encuentran ya alojados en nuestro organismo, por ejemplo, los alvéolos, ¿no? Que se encuentran ya en el intestino grueso. ¿Qué es lo que hacen cuando llega un microorganismo que quiere apoderarse en la región de los intestinos? Lo que pasa es que ya tenemos a los bacilos, ¿no? Alojados, por lo tanto los bacilos se van a encargar de eliminar a los nuevos microorganismos, ¿no? que entraron o traten de colonizar en el organismo, ¿no? Es de esta forma que los microbiotas nos pueden defender del microorganismo, ¿no? Veamos la otra barrera de defensa, que son las sustancias químicas. ¿A qué me refiero de las sustancias químicas? Por ejemplo, el ácido clorhídrico o el ácido clorhídrico, ¿no? Que se encuentra en el estómago y que es secretado gracias a las células gástricas. Como sabemos, se encargan, ¿no? De acidificar el bolo alimenticio. Bien, de esa forma esto puede formar barreras de sustancias no naturales para evitar que provoquen este daño dentro de nuestro organismo, ¿no? Y las proteínas de complemento que se encuentran dentro de la sangre también, ¿no? Por ejemplo, tenemos los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma, ¿no? Bien, veamos a continuación las células de defensa que tenemos. En estas células de defensa tenemos algunos grupos, ¿no? Los más conocidos, como son los fagocitos, monocitos, macrófagos, leucocitos, polimorfonucleares. Veamos cómo participan cada uno de estas células. Bien, los fagocitos, por ejemplo, son células que se presentan en la sangre, ¿no? Y otros tejidos animales que son capaces de captar microorganismos, ¿no? Y los monocitos son un tipo de glóbulos blancos y son componentes fundamentales, ¿no? De nuestro sistema inmunitario, ya que se encargan de destruir virus, bacterias e incluso células tumorales, ¿no? Por lo tanto, juegan un papel muy importante en nuestra salud, ¿no? Los macrófagos son células especializadas, ¿no? En la detención de fagocitos o fagocitosis, ¿no? Y destrucción de bacterias y otros organismos dañinos, ¿no? Y además pueden presentar también antígenos en las células e iniciar un proceso inflamatorio, ¿no? Mediante la liberación de moléculas llamadas citocinas que activan a otras células, ¿no? Los leucocitos son un tipo de glóbulos células de la sangre, ¿no? Que se producen en la médula ósea y se encuentran en la sangre y el tejido linfático, ¿no? Y los glóbulos blancos son parte del sistema inmunitario del cuerpo que ayuda a combatir infecciones y otras enfermedades, ¿no? Y los polimorfonucleares es un tipo de glóbulos blancos también que se llaman granulocitos o leucocitos, ¿no? Granular.
y evolución de una célula sanguínea, ¿no? Una célula madre, por ejemplo, se dice que una célula madre sanguínea pasa por varias etapas hasta convertirse en un glóbulo rojo, o una plaqueta, un glóbulo blanco, ¿no? Bien, principalmente se podría decir que la célula más importante llega a ser, por ejemplo, los neutrófilos, ¿no? Con un porcentaje del 70%, y el segundo principal sería los macrófagos, que se encargan principalmente de realizar acción, ¿no?, de fagocitosis. Esos macrófagos se encuentran en todas las partes, ¿no?, del organismo, recibiendo diferentes nombres. En este caso, por ejemplo, reciben los nombres de monocitos, histocitos, células de Kupffer, células de Langerhans, células de polvo y osteoclastos y microglia, ¿no? Veamos en qué órganos reciben estos nombres. Por ejemplo, los monocitos reciben el nombre de monocitos en los vasos sanguíneos, ¿no? Y los histocitos también reciben el nombre de histocitos en el sistema conectivo. Y las células de Kupffer reciben el nombre en las células de Kupffer en el sistema hepático, ¿no? Y las células de Langerhans en el sistema tegumentario, ¿no? Y las células de polvo en el parigma pulmonar, y el osteoclasto en el tejido óseo, ¿no? Y la microglia en el sistema nervioso. Y otros tipos de células también tenemos, por ejemplo, como célula de defensa, las células agresoras, ¿no? En este caso, por ejemplo, la célula natural killer. Estas células natural killer, como su nombre lo dice, se encargan principalmente de eliminar los tejidos dañados, ¿no? y a los microorganismos que dañan el tejido, y estos son los componentes que forman parte de la inmunidad innata, ¿no? Y las células dendríticas también, que trabajan ahí en conjunto. Veamos pasos de la respuesta inflamatoria. Durante la inflamación se libera una gran variedad de citocinas, ¿no?, que se estimula la inmunidad adaptativa para poder finalmente erradicar al patógeno, ¿no? Y esto se da debido a que en ausencia de este mecanismo de defensa, la inmunidad innata no puede controlar completamente la infección, ¿no? Vemos efectos de la fiebre en el proceso infeccioso. La fiebre se produce por un grupo de sustancias endógenas, ¿no?, y exógenas, conocidas como pirógenos. Los pirógenos y exógenos provienen de los microbios, ¿no?, y sus toxinas, que estimulan estimula la síntesis de otros pirógenos, ¿no?, endógenos o citoquinas por parte de las células, ¿no?, del sistema inmunológico. Los macrófagos y otras células, estas citoxinas inducen la producción de prostalantina, ¿no?, E2, PGE2. La PGE2 eleva la temperatura, ¿no?, corporal mediante los vasoconstricción, ¿no?, periférica. Aumenta el metabolismo y contracción muscular, ¿no? Por ejemplo, cuando empieza el proceso febril, se eleva al punto de ajuste hipotalámico, ¿no? Mientras que la temperatura corporal permanece normal. Eso provoca que el paciente sienta escalofríos. Esta contracción muscular eleva la temperatura y hace que los escalofríos, cuando el termostato hipotalámico baja, el paciente comienza a sentir calor, ¿no?, y comienza a sudar, y el sudor permite que la temperatura vuelva a un valor normal, ¿no? Ahora veamos la inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida también recibe el nombre de inmunidad específica o adaptativa, ¿no?, o inmunidad artificial. Es la respuesta que se crea a lo largo de la vida, ¿no?,
por respuesta a las enfermedades o a las vacunas. Este se caracteriza por la especificidad, ¿no?, de sus componentes, por antígenos y por poseer memoria, ¿no? A continuación veamos los componentes de la inmunidad adquirida. Bien, la inmunidad adquirida por su parte también se divide en inmunidad humoral e inmunidad celular, ¿no? Y como vemos, el mapa conceptual. Veamos primero la inmunidad humoral. La tipo de inmunidad celular, tipo de células participan, por ejemplo, principalmente en este tipo de inmunidad, principalmente participan los linfocitos B, que son los linfocitos B. Entonces tenemos los linfocitos B que posteriormente tenemos una presentación con antígeno, ¿no?, que puede ser parte de un microorganismo agresor, y este antígeno se presenta en este caso en presentación de antígeno, ¿no?, hacia los linfocitos posteriormente, que es lo que pasa, que puede tener una respuesta individual o dependiente, ¿no?, dependiente de los linfocitos T. En este caso veremos cuál es la respuesta individual que tiene estos linfocitos B, ¿no? Entonces ocurre la presencia de antígenos, se lo presenta al linfocito B, y el linfocito B, ¿qué es lo que hace? Cuando reconoce este antígeno, no formará parte del organismo, que no forma parte del organismo, ¿no?, que principalmente ocurre y provoca dos acciones, que son sintetizar las células de memoria y las células plasmáticas. Bien, como dijimos que las células las células de memoria eran que se encargaban principalmente de conferir al organismo la capacidad de combatir infecciones repetidas por el mismo microbio, en este caso el mismo antígeno. Bien, entonces se desarrollan células de memoria, ¿no?, y las células plasmáticas. Estas células plasmáticas ¿qué funciones tienen? Es de sintetizar en este caso, ¿no?, el anticuerpo o inmunoglobulina, ¿no?, como la IgG, la IgA, la IgD, la IgE y la IgM, ¿no?, que vimos anteriormente. Esta inmunoglobulina o anticuerpo tiene la función de contrarrestar al antígeno agresor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hará principalmente esas funciones? Primero, provocarán citotoxicidad y dependientes de anticuerpos. ¿A qué me refiero? Que no solamente sintetizarán y bloquearán los antígenos, sino que también provocarán que las células citotóxicas logren activarse, en este caso, ¿no?, las células natural killer, para que así logren encargarse de los agentes agresores, ¿no? Otra función que tiene también será de neutralizar y glutinación. ¿A qué me refiero con esto? Es que estas células, linfocitos B o anticuerpos, neutralizarán a los antígenos, ¿no?, y provocarán glutinación para evitar infección hacia otro tipo de células, ¿no? Otra función tendrá en absonización. ¿A qué me refiero cuando digo absonización? A que estos anticuerpos irán y marcarán a los antígenos, ¿no?, y a los microorganismos agresores. ¿Para qué? Para que faciliten y sean mucho más fáciles su fagocitosis, ¿no?, y aumenten así la actividad fagocítica, ¿no?, por parte de los macrófagos y las células de defensa, ¿no? Y otra función no menos importante es que también activarán el sistema de complemento, ¿no? Bien, esta inmunidad humoral participa en los microorganismos extracelulares, ¿no?, y contra sus toxinas también. Ahora veamos la inmunidad celular. En la inmunidad celular participan también los linfocitos T, como vemos ahí, los linfocitos T, colaboradores auxiliares, ¿no? Trabajan juntos con los linfocitos B, un tipo de linfocitos que participan en la respuesta inmune, ¿no?, adaptativa.
Los linfocitos T colaboradores secretan citocinas que estimulan la activación de los linfocitos B, ¿no? Para que produzcan anticuerpos contra el patógeno invasor, ¿no? Por ejemplo, la participación de los linfocitos B o linfocitos CD4. Los linfocitos T citotóxicos CD8 y los linfocitos CD4, ¿qué es lo que pasa en este caso? También estos linfocitos detectan que los microorganismos que son ajenos al organismo estén ingresando al mismo, por lo tanto harán la presentación de los antígenos, ¿no? Que tenemos aquí. ¿Y qué tenemos aquí? A las células dendríticas, ¿no? Como vemos ahí, tenemos a las células dendríticas. Los cuales a los células dendríticas y también a los macrófagos, ¿no? Los cuales harán la presentación de antígeno hacia los linfocitos T helper CD4, ¿no? Y ahora estos linfocitos T helper CD4 funcionan de dos formas súper diferentes. Los linfocitos B primero que activarán a los linfocitos helper 1 y a los linfocitos T helper 2. Estos linfocitos T harán que estos linfocitos T helper harán que sinteticen, ¿no? Harán que sinteticen a los microorganismos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que harán los linfocitos CD8? Cuando ya están activados, sintetizarán principalmente perforinos, ¿no? Y granzimas, y a partir de esas perforinas y granzimas, ¿qué es lo que provocarán? Provocarán principalmente ir a donde esté el tejido dañado, ¿no? Donde las células, en este caso dañinas, estén siendo dañadas, ¿no? Aún más, y donde el microorganismo todavía se encuentre aquí, ¿no? ¿Y qué es lo que harán? Eliminarán primero el agente agresor y luego, posteriormente, también eliminarán a los propios tejidos, ¿no? Que es decir, que hay una célula infectada dentro del organismo, ¿no? También lo eliminarán. Entonces, la lógica de estos linfocitos T citotóxicos CD8 es ir a eliminar a todos los que se encuentran infectados, ¿no? Y todas las células que se encuentran infectadas y todos estos provocando algún tipo de infección, ¿no? Es bastante eficaz y eficiente, ¿no? Como podemos ver, provocan daños severos en nuestro propio tejido, ¿no? Y es por eso que este es el más potente y más peligroso de los linfocitos, se podría decir, ¿no? Ahora, una característica fundamental de la inmunidad celular es que esa unidad celular generalmente está presente dentro del microorganismo, ¿no?
intracelulares, tales como virus, algunas bacterias, como ya vimos, ¿no? Entonces estos son los tipos de inmunidad que existen en la inmunidad humoral y la inmunidad celular, ¿no? Ahora veamos los linfocitos T de memoria. Los linfocitos dotados de memoria pueden reconocer, ¿no?, un antígeno introducido al cuerpo, ¿no?, durante una infección, por ejemplo, una vacunación, producen una respuesta inmunitaria, ¿no?, rápida y fuerte cuando se expone a un antígeno, ¿no?, por segunda vez. A continuación veremos la inmunidad inmediata por anticuerpos de defensa, ¿no? Por ejemplo, la aglutinación es la combinación de anticuerpos solubles, ¿no?, con antígenos articulados tales como eritrocitos, bacterias. Es un medio acuoso, ¿no?, que contenga electrolitos como la consiguiente información, ¿no?, de un agresor visible, ¿no?, microscópico o macroscópico. Y precipitación. La precipitación ocurre cuando se combina un anticuerpo, ¿no?, por lo menos de valente con un antígeno soluble, ¿no?, y eso conlleva la formación de agregados, ¿no?, que participan. Y la neutralización es el fenómeno por lo cual algunos isotipos, ¿no?, de inmunoglobulina como la IgG y la IgM y la IgA son capaces de unirse, ¿no?, en una toxina, bacteria o virus, ¿no?, y neutralizan a una actividad. Y la lisis celular es el proceso de la ruptura de una membrana, ¿no?, celular de células o bacterias que producen la salida del material celular, ¿no?, provocado por la lisina. Y la quimiotaxis, al igual que otros taxis, permiten a las bacterias acercarse y permanecer en un ambiente favorable, ¿no?, y escapar de los hostiles, ¿no? Este mecanismo es un movimiento activo dirigido a las bacterias, ¿no?, a través de un ingrediente químico. Y por último vemos la inflamación, que es un proceso que nuestras células inmunitarias atacan a las bacterias, ¿no?, a los virus invasores, que eliminan la destrucción de tejidos, que causan también e inician el proceso de reparación fuera del cuerpo, ¿no? La inflamación puede provocar enrojecimiento, hinchazón, calor y dolor, ¿no? Ahora veamos las otras clasificaciones de otra inmunidad, ¿no?, que existen. Por ejemplo, la inmunidad activa y la inmunidad pasiva, ¿no? Bien, veamos este tipo de clasificación, tanto la inmunidad activa como la inmunidad pasiva. Como vemos, se dividen en dos clasificaciones, ¿no?, que son inmunidad natural o inmunidad artificial. Bien, entonces, ¿cuáles son las características que tenemos que recordar dentro de cada una de estos tipos de inmunidad? De la inmunidad activa, por ejemplo, y de la inmunidad pasiva. Y de la inmunidad activa debemos recordar que aquí se forman anticuerpos, ¿no? Es decir, que el organismo toma la molestia de formar anticuerpos, ¿no?, como vemos, es una respuesta en este caso ya adquirida, ¿no?, que se puede decir que en cambio la inmunidad pasiva no hay producción de ninguna formación de anticuerpos, ¿no? Bien, entonces veamos qué es la inmunidad activa natural. ¿A qué nos referimos? A que tenemos que generar nuestros propios anticuerpos, pero de forma natural. ¿Y cómo lo hacemos? A partir de la exposición a diferentes microorganismos, ¿no? Por ejemplo, cuando nos resfriamos alguna vez, estamos totalmente mal y una semana estamos en cama y después una semana ya nos mejoramos, ¿no? Este tiempo de nuestro organismo sintetiza o informa diferentes cantidades de anticuerpos, ¿no?, para que puedan eliminar al agente agresor, ¿no? Pero a la misma vez generaron memoria también,
Es por eso que la siguiente semana nuestros parientes se enferman, nosotros ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque ya desarrollamos memoria y también desarrollamos diferentes anticuerpos, ¿no? En contra de los antígenos que están provocando el daño. Bien, y la inmunidad activa artificial es que se refiere a que se van a formar anticuerpos, pero de forma artificial, ¿no? ¿Cómo se puede generar esto? Se puede generar principalmente a partir de las vacunas, ¿no? ¿Y a qué me refiero? A que una vacuna, que es lo que tenemos, estamos insertando en una vacuna un ejemplo, ¿no? Un virus, una bacteria, en este caso atenuada, ¿no? Que están muertos, que están bastante débiles, ¿no? Se podría decir. Entonces ingresamos la vacuna dentro del paciente y ¿qué es lo que pasa? El paciente comienza a secretar, sintetizar de forma grandes cantidades de anticuerpos, ¿no? Y contra de estos antígenos. ¿Qué está provocando? Este daño, ¿no? Al ver que este antígeno se encuentra bastante débil, fácilmente lo elimina, ¿no? Y fácilmente lo controla. Y así es como actúan las vacunas, ¿no? Entonces aquí es lo que estamos haciendo, estamos obligando al organismo a que formen anticuerpos, ¿no? De forma artificial. Entonces esta inmunidad activa es artificial, ¿no? Ahora veamos, es la inmunidad pasiva. ¿Qué es la inmunidad pasiva? La inmunidad pasiva es que no formamos ningún tipo de anticuerpo, ¿no? En el organismo no forma anticuerpos, ¿no? Ahora existen una inmunidad pasiva o natural y una inmunidad pasiva artificial, que es el otro grupo, ¿no? Principalmente este caso es la inmunidad que se va a pasar, por ejemplo, la madre e hijo, que puede ser a partir de la barrera de transplacentaria, ¿no? O como vimos que era la IgG, que puede ser a partir de la leche, ¿no? En este caso, como vimos anteriormente, el ejemplo, ¿no? De los anticuerpos, y esa relación de madre a hijo es muy importante, ¿no? Durante los primeros 6 meses. Y que en esta etapa es donde la madre le pasa anticuerpos al bebé, ¿no? A través de la lactancia. Ahora veamos la inmunidad pasiva artificial, bien la inmunidad activa artificial, ¿no? Se refiere a recibir anticuerpos de forma artificial, ¿no? Como podemos recibirlo principalmente a partir de un antídoto, ¿no? Que son antídotos, son en este caso una especie de vacuna, ¿no? Que contiene dentro anticuerpos para nuestro organismo. Entonces nos inyectan este antídoto y dentro tiene anticuerpos que nos permiten combatir algún tipo de infección, ¿no? O algo que no podemos combatir así nomás, ¿no? Luego veamos las clases de anticuerpos. Los anticuerpos que son glucoproteínas, que se encargan principalmente y activan contra los antígenos, ¿no? Los que se encargan de defendernos, que son los que se utilizan para bloquear virus, bacterias, parásitos, ¿no? Entonces, como dijimos, los antígenos forman parte de los virus, bacterias y parásitos, ¿no? Entonces, se encargan de bloquearlas. Veamos los 5 diferentes tipos de anticuerpos, ¿no? Que son la IgG, la IgA, la IgM, la IgD y la IgE, ¿no? La IgG participa en enfermedades crónicas y esta es la inmunoglobulina, ¿no? Que tiene la capacidad de atravesar la placenta, ¿no? Y en la IgA esta se encuentra principalmente en las mucosas y las secreciones, ¿no? Como la leche, las lágrimas, es decir, este anticuerpo se puede pasar a través de la leche al bebé, ¿no? O hacia el bebé. Y en la IgM participan principalmente en las infecciones agudas, ¿no? Es la primera en aparecer, ¿no? Y también participan en la activación del sistema de complemento, ¿no? Y la IgD participan principalmente en los receptores de membrana, ¿no? Para que pueda recibir algún tipo de aminoácidos, proteínas, ¿no? O para que puedan simplemente recibir y recepcionar antígenos, ¿no? Y la IgG son los más conocidos en
en estas IgG participan principalmente en las infecciones, ¿no?, parasitarias o alergias. ¿A qué me refiero? A que en este caso, que la inmunoglobulina participará principalmente cuando hay algún tipo de alergia, ¿no?, como participará activando la tiamina para que tenga hiperrespuesta, ¿no?, por parte del organismo debido a esta alergia o antígeno que provoca esta alergia, ¿no? Bien, cada uno de estos anticuerpos actúan de diferentes maneras, ¿no?, de acuerdo a sus regiones. Por ejemplo, la inmunidad, que son dos, los linfocitos T. Tenemos principalmente los linfocitos citotóxicos CD4 y los linfocitos CD4 auxiliares o helper CD4, y también tenemos dentro de los linfocitos que son los que se encargan de sintetizar las células plasmáticas, ¿no?, y que posteriormente estas células plasmáticas serán las que sinteticen inmunoglobulina, ¿no?, igual que los linfocitos B. Ahora veamos la memoria inmunológica. La memoria inmunológica es la capacidad del sistema inmunitario, ¿no?, para reconocer rápida y eficazmente un antígeno, ¿no?, que es el cuerpo ha encontrado previamente en iniciar una respuesta inmunitaria, ¿no?, correspondiente. En general se trata de respuestas inmunitarias, ¿no?, iniciar una secundarias y terciarias también, ¿no?, y otros posterior al mismo antígeno, ¿no? La memoria inmunológica es la responsable de componentes, ¿no?, de adaptación del sistema inmune a las células T y B, ¿no?, especiales, el llamado T, y de la memoria de las células B. La memoria inmunológica es la base de las vacunas, ¿no? El estrés, especialmente cuando es un estrés mantenido, tiene una gran relación, ¿no?, con la respuesta inmune, y afecta no solo en el proceso de infección, ¿no?, frecuente, sino también en el desarrollo del proceso autoinmunes, ¿no?, el desarrollo natural de mantenimiento de procesos tumorales. Ponte para allá. Y por último tenemos el arte de la medicina. Consiste en entretener al paciente mientras que la naturaleza cura la enfermedad. Gracias, mi.